Perfecto, vamos a ello. Hoy estamos aquí en un terreno distinto, en un lugar distinto, porque creo que la ocasión lo merece. Bien, hoy estamos aquí para hablar de Nietzsche y en la idea de construir un itinerario de vídeos sobre él, que ya veré si puedo sostener o no, en el cual hoy pues ese es el primer capítulo donde hablaremos un poco de cómo abordar al personaje, un poco de unos rasgos generales sobre quién es Nietzsche y empezaremos con El origen de la tragedia, que es su primera obra propiamente filosófica. Entonces, quería hacer antes de empezar, que Nietzsche es un personaje por el cual siento... Perdón... Vale, ya está. Nietzsche es un personaje por el cual siento un profundo respeto en el sentido kantiano del término, es decir, como un respeto de pequeñez, de miedo, y eso me ha impedido muchas veces hablar sobre él, porque es quizás el autor que más he leído, pero el autor del cual no acostumo a hablar, porque siento, pues eso, miedo, respeto, pequeñez. Yo creo que eso pasará, ¿no?, con todos los autores en los cuales uno profundiza un poco. Entonces, quería decir de entrada que si realmente queréis... alguien con muchísima más formación que yo, podéis ver un vídeo que hay de la Fundación Juan Marc, que dura 1 hora, sobre Nietzsche, que es del presidente de la Asociación de los Estudios de Nietzsche, ¿no? Entonces, aquí en España, que son los que han publicado las obras póstumas y quien ha editado y ha hecho las obras completas de Nietzsche. Entonces, dicho esto, me gustaría a mí, pues, comunicaros un poco cómo yo veo el asunto. Entonces, vamos a empezar. Nietzsche. Bueno, Nietzsche nace el año 1844 en una región adherida a Prusia, no Prusia bien, en una familia de pastores protestantes, tanto de parte de madre como de parte de padre. ¿De acuerdo? Su propio padre era un pastor protestante que murió cayendo por las escaleras de un problema cerebral, que quizás muchos atribuyen como algo hereditario que el propio Nietzsche tendría después, cuando cae en desgracia abrazando un caballo en Venecia. Pero la cosa es que él se cría en un entorno protestante. Cuando él es muy pequeño muere su padre, que era pastor, repito, y se cría en un entorno básicamente femenino, con su hermana y su madre, quien durante un tiempo no tendrá una mala relación, pero ya cuando escribe Ceomo, que es un poco su especie de autobiografía, escribirá literalmente que lo que le hace dudar del eterno retorno es algo tan odioso como su madre y su hermana, que le da vergüenza tener un ápice de sangre de esa gente. O sea, os podéis hacerse la idea, ¿no? Entonces, Nietzsche se dice que tenía una gran genialidad desde pequeño, aunque esta información hay que cogerla con pinzas, porque esta información será de la propia hermana, quien se encargará de mitificar a Nietzsche con una voluntad claramente nacionalsocialista o como mínimo antisemita y exaltadora de la Germania, ¿no? Entonces, ahora pasa un avión, como siempre. Vale, entonces Nietzsche no se forma como filósofo, Nietzsche se forma como filólogo, ¿de acuerdo? Que es una diferenciación que luego vendrá bien para entender, pues, el trabajo que hace ya casi de como una especie de arqueólogo, como una especie de... que se basa en ir viendo las quebrantaciones, las brechas que se producen en la evolución de un término del lenguaje, por ejemplo, y tendrá como esta vocación más lingüística, que eso le permite, pues, ser un geneálogo o acuñar el término de genealogía, para ir a los orígenes de las cosas y las mutaciones que van sufriendo los distintos términos. Entonces, Nietzsche despunta mucho y se empieza a formar como filólogo. De hecho, Nietzsche será el catedrático más joven de la historia de Alemania, literalmente, en una cátedra de lenguaje clásico, de filología clásica, ¿no? Por sus trabajos cuando aún ni siquiera tiene el doctorado. O sea, es recomendado como por una carta de recomendación en el cual se dice que Nietzsche es como el alumno más prometedor posible y que puede hacer lo que quiera porque tiene un talento desbordante, ¿no? Entonces Nietzsche empieza pues a dar clases sobre filología, hace cursos y seminarios sobre Esquilo, sobre Eurípides, sobre Sófocles, sobre incluso el propio Platón, sobre un poco la filología y el estilo sobre Homero, sobre la Odisea y demás. Que todo esto yo creo que será muy útil para luego la construcción del Zaratustra, todo el tema de la musicalidad del propio lenguaje, ¿no? Porque el propio Nietzsche siempre
le interesa mucho el estilo, que él dice como el pie apoyado y el pie al aire, ¿no? Como la diferenciación entre la rítmica y la aritmética. Entonces, yo creo que todos estos estudios les serán muy útiles en un futuro para concebir una obra absolutamente poética y literaria como es el Zaratustra. Entonces, Nietzsche, antes de descubrir a Schopenhauer, que Schopenhauer será algo muy importante para él, otro avión, Schopenhauer será una figura absolutamente crucial para Nietzsche, porque, bueno, es su maestro, básicamente, ¿no? Que todo filósofo tiene que tener un maestro el cual el genio del joven deberá de asesinar posteriormente. Que Nietzsche se encargará de hacerlo, pero bien además, ¿no? Schopenhauer es un maestro absoluto para Nietzsche, y yo creo que una de las razones por las cuales se enamora tanto de Schopenhauer es porque el propio Nietzsche ya reflexiona sobre la voluntad antes de encontrar a Schopenhauer. Entonces en Schopenhauer encuentra, yo creo que, una escritura bien llevada a cabo sobre lo que es la voluntad y todas esas dudas y sospechas, ¿no? Sería una palabra muy adiente para Nietzsche, como el maestro de la sospecha, que tiene sobre lo que es el estado de cosas de Alemania, sobre el cristianismo y todo lo demás. Encuentra en Schopenhauer un referente, un pilar sólido sobre el cual asentar sus reflexiones posteriores. Entonces, Nietzsche, volvemos un poco atrás, irá a estudiar a la universidad en Leipzig, ¿de acuerdo? Que tendrán una gran rivalidad con la Universidad de Múnich, me parece que es. Bueno, el caso, cosas de la Alemania preunificada. O aquí ya está unificada, sí, mentira, borramos esto que he dicho. Entonces, será ahí donde encuentra Schopenhauer, cuando se vaya a estudiar en Leipzig, en un anticuario, que encontrará el libro de la voluntad, o sea, el mundo como representación, el mundo como voluntad y representación, caray. Entonces, en este enamoramiento de Schopenhauer es cuando Nietzsche vira un poco de filólogo a filósofo, es cuando se produce un poco este cambio. Entonces, aquí me gustaría encontrar que me gustaría hablar de un tema que es Nietzsche y la filosofía, que creo que además es muy pertinente en el contexto en el cual nos encontramos. Y la filosofía y la música, lo siento. Nietzsche él era un gran apasionado de la música, era compositor, tiene obras compuestas y era también un magnífico intérprete. Esto en palabras de los propios Wagner, que consideran a Nietzsche como... Hay un momento donde les interpreta una pieza musical suya como un momento de suma belleza y de que casi un éxtasis, ¿no? Entonces Nietzsche tiene una relación muy cercana con la música, se dirá incluso después en sus periodos ya de mayor, que tenía como una hipersensibilidad musical, en el cual podría entrar en estados de shock emocional y de éxtasis profundo, o incluso escuchando a Chopin tener tan impacto de quedarse una semana encerrado en un estado casi neurótico, ¿no? Una persona muy sensible. Nietzsche eso se puede ver en su biografía y demás, que es un personaje absolutamente y profundamente sensible. Entonces, en esta relación que tiene con la música, cuando él tiene este descubrimiento con Wagner, es una relación de enamoramiento profundo. ¡Y otro avión! ¡Ole! Bueno, aprovecho para beber un poco de café. Vale. Entonces, cuando Nietzsche ahí en la ciudad descubre a Wagner y entra a formar parte del círculo de Beirut, diríamos, Nietzsche tiene una relación, se enamora de Wagner profundamente, porque para él representa, Wagner es, digamos, el auténtico clásico, el auténtico griego, el auténtico trágico, ¿no? Es quien hace la obra total, ¿no? Con su ópera, en el cual pues unifica toda obra artística, y además es una crítica o sea, es pagana, no es cristiana, ¿no? Lo cual a Nietzsche pues evidentemente le encantará. Y es importante establecer esta relación con Wagner, con quien tendrá una relación profundamente íntima y personal, y que luego, cuando rompan la relación, Nietzsche se sentirá profundamente herido y decepcionado de tener un enemigo así, ¿no?
que Nietzsche incluso a lo largo de su carrera escribirá 2 obras en relación con Wagner. La primera de ellas será una consideración intempestiva, en la cual hace directamente un elogio al wagnerismo, y luego cuando escriba Schopenhauer y luego ya más hacia el final de su vida escribirá el caso Wagner, que es cuando va machete a por él. Entonces, en este clima él sigue haciendo cosas de filólogo y sigue dando clases de filología, pero ya empiezan a achacarle la enfermedad, que esto creo que será un tema fundamental para entender a Nietzsche, ¿no? Porque, vamos, o sea, es un autor que, como he dicho antes, no se puede entender sin su propia vida, que su filosofía no es otra cosa que una experimentación de su propia vida y su propia, incluso, fisiología, podríamos decir, ¿no? Donde él se administra el pensamiento filosófico como un antídoto a su enfermedad. Nietzsche tenía unos dolores profundos que podemos ver incluso en sus cartas. Otro avión, me cago en la leche. Podemos ver en sus cartas como de 3 meses te estaba 10 días bien tan solo, sesiones enteras días enteros vomitando, migrañas, estaba casi ciego, dolores de cabeza constantes, o sea, una vida absolutamente miserable, ¿no? Y esto es muy importante para entender su pensamiento, aunque luego ya posteriormente entraremos en este terreno. El caso, lo que decía. En este proceso donde él sigue dando clases, pero ya la enfermedad le empieza a afectar, estamos en el año 69, ¿no? Es cuando tiene este enamoramiento de Wagner, es cuando es profesor y toda la pesca. Pero entonces será en el año 70 cuando Nietzsche se va a la guerra. Se va a la guerra como camillero, me parece que es. Como el que apartado de curas, de médico, pues como para transportar a los heridos, ¿no? Y él está en esa batalla. Luego él posteriormente en Ecce Homo, que es una especie de obra semi-autobiográfica que tengo por aquí, el propio Nietzsche dirá que el origen de la tragedia se mascó, ese pensamiento se produjo durante la batalla, aunque él dice que es curioso porque se podría haber producido 50 años antes, porque es bastante antiapolítica, o sea, apolítica más bien, ¿no? El caso, en esa batalla, Nietzsche acabará de confirmar su odio absoluto por lo que es la idea de expansión guillermina, que posteriormente acabará en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el antibelicismo de Nietzsche se hará ahí patente, y sobre todo su odio en la relación cultura-estado. Nietzsche no podrá soportar esta relación, no podrá soportar que la cultura esté a merced de un Estado que lo único que hace es con cierta ideología, y que evidentemente no usa la palabra ideología, ¿no? Pero con una ideología de un Estado el cual toda la cultura sirve tan solo para reforzar la propiedad de Estado, y no un Estado en cambio que promueva una cultura libre, ¿no? Y esto creo que es ya importante, como en Nietzsche se produce un desligamiento, ¿no? de ese Estado. Entonces, ya para final hay que entender a Nietzsche también como un personaje profundamente cambiante, como una metamorfosis personificada en un individuo, ¿no? Donde incluso en el prólogo del Zaratrusta, donde se explican las 3 metamorfosis del camello, el león y el niño, se puede entender a Nietzsche como esas 3 etapas de su vida, directamente, ¿no? Como un Nietzsche que va experimentando, aunque el propio Deleuze lo dice y creo que es muy adecuado, que no son 3 etapas lineales, sino que en el camello ya se ve el niño, en el niño aún está el león, y en el león hay niño y camello, se van esas 3 moviendo, se van intercambiando entre ellas, ¿no? Entonces, dicho todo esto, habiendo recalcado la relación entre vida y pensamiento y otro avión que pasa, pues otro café que me voy a beber. Vale, considero de suma importancia el hecho del estilo, ¿no? Este estilo de poema, este estilo aforístico que tiene Nietzsche. Creo que es clave para entender incluso su propia concepción de la filosofía, ¿no? Donde lo importante es una hermenéutica, es un descubrimiento, es una sospecha, es un juego de máscaras,
donde se descubre fragmentariamente algo que hay, ¿no? Es decir, en un mundo fragmentado, pues la filosofía es fragmentada, básicamente. Entonces, él no escribirá un tratado filosófico, no escribirá una gran obra sistemática como puede hacer Schopenhauer, o el propio Hegel, o Kant, o sus antecesores, sino que Nietzsche tirará por un estilo poema y aforístico. Sobre el estilo, me gustaría recalcar una cosa que no se acostumbra a decir, y creo que es súper interesante. Nietzsche sabe quién es Hölderlin, ¿de acuerdo? O sea, Nietzsche y Hölderlin son dos figuras que son importantes de tener en cuenta entre ellas. ¿Por qué? Nietzsche, cuando aún está en los estudios preuniversitarios, hace un trabajo de filología sobre Hölderlin, que le pedirá a su propia madre que le entregue el libro y todo lo demás. Hölderlin es un poeta absolutamente magnífico, que yo tengo alguna obra suya, del Hiperión, que era un personaje también muy perturbado, con unas conversaciones muy locas con Hegel y demás, que incluso el propio Hegel tenía un estilo claro hasta que descubre Hölderlin y opta por ese estilo más oscuro, más poético. Eso es así. O sea, este Hölderlin es un oscurentizador de autores, ¿eh? Entonces, Nietzsche tiene una relación, defiende mucho Hölderlin como el paradigma del poeta alemán, ¿no? Esto cuando él aún está como, digamos, en el bachillerato, en el preuniversitario, que ahí había otro funcionamiento, pero bueno. Entonces, Nietzsche tiene un estilo antes de cuando él aún es filólogo, y en sus escritos filológicos, Nietzsche tiene un estilo aún muy lógico, muy esquemático, muy estructural, con una estructura, con un... ostras, aquí obras, avión, no sé qué. Vale, Nietzsche tiene un estilo aún muy esquemático, muy académico, muy claro, muy lógico, ¿no? Entonces, Nietzsche, en una carta que escribe a Karl von Garth, el año 67, le explica este querer alejarse de ese estilo lógico y optar por un estilo donde la belleza artística, la belleza poética, la belleza incluso retórica, podríamos decir, salga a la luz, ¿no? Y tenga un estilo bello, como teniendo... Aquí ya se empieza a fraguar esta visión que Nietzsche tendrá del filósofo artista, ¿no? Pues por aquí van los tiros, que en el origen de la tragedia nacerá y luego el propio Nietzsche se encargará de matarlo, y en el oasis en el pensamiento nietzscheano, que es el Asilo Zaratrusta, yo creo que recuperará esta visión de filósofo artista. Pero bueno, quitadas estas conexiones, vemos aquí el estilo poemario y aforístico que tiene Nietzsche. Entonces, me gustaría, antes de entrar propiamente en su pensamiento, hecha esta breve introducción, 4 advertencias que lanza Deleuze en su libro que tengo por aquí, de Gilles Deleuze de Nietzsche. De hecho, voy a dejar aquí la bibliografía. Se me está durmiendo el pie. 4 advertencias que el propio Deleuze, que Deleuze suelta. La primera de todas es otro avión, mare de Déu. Vale. La primera de todas es lo que ya lo he comentado alguna vez, de no confundir voluntad de poder con voluntad de dominación. Otra advertencia es creer que los fuertes y los débiles, cuando Nietzsche dice eso, no se relacionan con los poderosos en el estrato social, ¿de acuerdo? Porque Nietzsche precisamente llama a esos débiles, ¿de acuerdo? Es la victoria de la mierda, de los débiles. Entonces, una idea que esto ya es más discutible, que Deleuze cree que el eterno retorno no es el retorno de lo mismo, sino el retorno de lo diferente, y es como una purgación de las fuerzas afirmativas, que eso llevará al nihilismo pasivo, luego al activo y por último al Übermensch, ¿no? El caso. Y lo último, creer que no desestimar las últimas obras por creer que son de locura, que esto es algo que se había hecho también, ¿de acuerdo? Entonces, vale, después de aquí un buen rato, vamos a entrar en el origen de la tragedia, en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Este magnífico libro que tengo aquí, El origen de la tragedia. Bien, primero de todo me gustaría empezar con lo que el propio Nietzsche piensa de su propia obra, ya mucho más tarde, cuando escribe Ceomo, que es esta especie de semi-autobiografía personal e intelectual un poco extraña. El propio Nietzsche dirá que, pues eso, que esta es una obra meditada en la batalla, es una obra políticamente indiferente, como he hecho, y que tiene un repugnante olor a Hegel y un cadavérico Schopenhauer, en palabras de Nietzsche esto, ¿eh?
¿Por qué dice que tiene un repugnante olor a Hegel? Porque en esta obra, cuando uno la lee, se ve, es muy palpante, esta idea aún dialéctica, ¿no? Que es el hegeliano puro y duro, donde para Nietzsche existirá lo que es la fuerza, digamos, a Dionisos, Apolo, como la tesis y la antítesis, ¿no? Y la tragedia será la síntesis. O sea, vamos, esto es puramente hegeliano, ¿no? Como una calle, Nietzsche, toda la obra ronda una contradicción, ¿no? Entre la individuación y el origen uno, que eso es muy schopenhaueriano, entre lo real y lo aparente, entre lo estético y lo abstracto. Vale, entonces, pues eso, que Nietzsche se refiere a todos estos conceptos de aquí. Bien, entonces, a mí cosas que me interesan del origen de la tragedia es, para empezar, esta crítica. A ver, vamos a parar un momento la grabación porque creo que hay mucho ruido de fondo. Vale, bueno, volvemos al plan habitual. Aunque me estaba gustando mucho grabar fuera, el ruido me estaba estresando incluso a mí para poder procesar lo que quiero decir. Y bueno, estamos donde siempre, con los de siempre. El caso, vamos a continuar con Nietzsche, que no me había quedado en las ideas que a mí me interesan del nacimiento de la tragedia, o del origen de la tragedia, y creo que son interesantes. Primero es que ya se esboza ahí, y bueno, no se esboza, es evidente, esta crítica a la Grecia ilustrada que los neoclasicistas trazaron, ¿no? Como Grecia como un sitio de serenidad, del logos, del pensamiento, de esta visión, bueno, esta visión sí serena de Grecia, ¿no? Y ilustrada. En cambio, Nietzsche reivindica absolutamente una Grecia dionisíaca, una Grecia pesimista, que incluso Neke Homo dice que ese debería haber sido el título, que superan el pesimismo básicamente con la tragedia, con la obra trágica, ¿no? Entonces, creo que son dos críticas muy interesantes. Y básicamente Nietzsche empieza a trazar aquí con básicamente la idea de la origen de la tragedia es que hay dos pulsiones, que viene siendo el impulso apolíneo y el impulso dionisíaco, siendo el impulso apolíneo esta belleza. Lo apolíneo es la belleza plástica, el logos, lo ordenado, la apariencia sobre todo, ¿no? O sea, lo apolíneo es este velo bello, es un velo bello que es un analgésico para los dolores del alma, en los cuales es una apariencia, es la lira, ¿de acuerdo? Es eso ordenado, es una poesía ordenada. Y en contraposición de eso tenemos a Dionisos, que es una verdad que rompe con todo, que es una especie de torbellino, que si bien lo apolíneo es lo individual, la visión de la individuación, para Dionisos es la vuelta al origen, al uno, ¿no? Por esto es schopenhaueriano también, porque evidentemente todo esto es como muy asiático y muy budista. Entonces, Dionisos lo que hace es, en un torbellino, coger el individuo, destrozarlo y reunificarlo todo en un origen, en un ditirrambo, en un estado de éxtasis profundamente orgásmico, en una orgía, literalmente, ¿de acuerdo? Porque se hacían orgías en las fiestas dionisíacas, es la fiesta, Dionisios es el baile, es la afirmación, y aquí damos con la clave que Nietzsche encuentra. Nietzsche aquí nace Dionisos, nace la afirmación, que no la aceptación ni la redención, nace la puñetera afirmación. Por esto el origen de la tragedia yo creo que es clave, porque es un libro que pare a Dionisos, que Dionisos será la figura central, que uno ya ve cuando está leyendo que Nietzsche tiene un afecto que prefiere a Dionisos que a Apolo, de calle, y le da mucha más importancia porque Dionisos le parece el auténtico bailarín, ese que domina el arte de la danza, ¿no? El arte de lo liviano, de la levedad, ¿no? Entonces, Nietzsche cree que los griegos en esta tragedia, o sea, en la tragedia, que es donde confluye lo dionisíaco y lo apolíneo, que creo que es una obra muy interesante para leer, además, toda la explicación que hace el coro, de la diferenciación del muro entre lo que pasa dentro del coro y en la función y lo que pasa fuera en el público, me parece muy interesante. ¿Cómo muere la tragedia? Pues bueno, evidentemente Nietzsche señala a dos, que en realidad señala a uno. Nietzsche señala como la muerte de la tragedia a Eurípides por Sócrates. Es decir,
cuando el espectador sube a escena, es cuando muere la tragedia, ¿de acuerdo? Cuando Nietzsche dice algo así como Eurípides, un autor trágico, que está emponzoñado del hombre teórico, que es Sócrates, otro concepto súper interesante que aparece, que es el hombre teórico, al cual el Nietzsche irá a machete. Nietzsche atribuye a la muerte de la tragedia a la comprensión del público. Es decir, cuando creo que esto es algo súper actual además, y es una cosa que yo podría llegar a reivindicar en una pieza artística, que es cuando la obra se hace para la comprensión del público, deja de ser algo y pasa a ser nada, ¿no? Pasa a ser un engaño quizás, pasa a ser una apariencia insulsa y ponzoñosa. Entonces, en este uno primordial, ¿no? A ver, esto es extraño. Nietzsche ya aquí atribuye, perdón que haga un salto, al conocimiento como asesino de la acción. O sea, Nietzsche ya tiene una relación extraña siempre con lo que es la teoría, con el conocimiento, porque Nietzsche atribuye a la acción la muerte de la acción. Entonces Dionisos nos salvan eso, ¿no? Entonces, el socratismo... El socratismo estético, que es el término que Nietzsche acuña, que me parece un término súper interesante, que es lo que Eurípides hará. Porque el socratismo estético viene a ser algo así como, dentro de lo de Sócrates, se relaciona o sea, todo debe ser consciente para ser bueno. ¿De acuerdo? O sea, el malo es el ignorante, porque es el que no conoce, el que no es consciente, es el inconsciente. ¿De acuerdo? La maldad se atribuye a la ignorancia, a la inconsciencia. Entonces, como hay una relación entre lo bueno y lo bello, clarísima, esto ya en Platón, vamos, es evidente, el Ágazón, ¿no? Que son las dos cosas. Entonces, Eurípides, de ahí se extrae pues, el socratismo estético, que viene a ser lo bello es consciente. Todo debe ser consciente para ser bello. Y Nietzsche aquí dice que eso es la muerte, es la condena, es la tragedia absoluta de la tragedia absoluta no, perdón, en un sentido quizás coloquial del término, no, es el asesinato absoluto de la tragedia, es la muerte de la tragedia, porque en el momento que todo tiene que ser consciente, matas a Dionisos, matas al elemento irracional, matas al elemento puramente trágico, que es el destino, que es como el funcionamiento de las cosas, y luego ya Nietzsche coge el Deus Ex Machina y también lo tritura. Pero básicamente es eso, ¿no? Dice, hay unos pasajes muy bonitos, bueno, a mí me gusta mucho sobre Sócrates en El origen de la tragedia, en el cual Nietzsche dice que Sócrates, el hombre teórico, es como lo que intenta salvar del pesimismo griego. Pero él dice que el remedio es peor a la enfermedad, ¿no? Y ese como el cáncer absoluto de Occidente posteriormente, porque se pasa de un pesimismo trágico, de un pesimismo del destino, de los dioses, a un optimismo teórico, en el cual en el cual se cree que hay un optimismo en la teoría y en el conocimiento de todo. Y Nietzsche dice, pero ¿qué es esta auténtica tontería? Que lo podemos conocer todo. O sea, Nietzsche, aquí va a piñón con la ilustración, aunque él luego pasará por un proceso ilustrado positivista en el medio de la etapa de su pensamiento. Entonces, dicho esto, a mí me gusta mucho una cosa que el propio Ekeo Nietzsche suelta por ahí, y Deleuze como que hace un hincapié en él, hace un ejercicio de presionamiento, que es básicamente esta contradicción Dionisios-Apolo, que acaba reinando Dionisos. El propio Nietzsche se da cuenta en Ekeo, y lo nombra, que lo que realmente está palpitando en el origen de la tragedia ya es ese cristianismo nihilista, porque es lo antitrágico, porque es la redención, porque es la aceptación, porque es terrible, ¿no? Terrible. Entonces eso. Y entonces como que este enfrentamiento Dionisos-Apolo se acabará transformando en Dionisos-Sócrates, ¿no? Como el enfrentamiento entre el afirmador, entre el irracional, el racional, que quizás no es una buena palabra, pero irracional, pero para entendernos un poco, ¿no? Como el músico, el teórico. Incluso Nietzsche llega a decir que Sócrates no le gustaba, que despreciaba la vida, porque Nietzsche dice que Sócrates es un despreciador de la vida porque era gordo, feo y estúpido, literalmente, ¿vale? Y entonces la cosa, Nietzsche atribuye también que Sócrates no entendía la tragedia, por eso la criticaba, y hay un pasaje precioso que es cuando Sócrates está ya a punto de morirse, que es que se pone a escuchar música en su propio interior, ¿no? Y entonces
Nietzsche dice ahí que Sócrates se da cuenta de que ha estado equivocado durante toda su vida y abraza la irracionalidad de la música y lo uno y Dionisos. El caso. Dionisos, la enfrentación de Dionisos-Sócrates, coge la figura profunda en el enfrentamiento Dionisos contra el crucificado, que eso lo dice Nequehomo, que es el enfrentamiento de Dionisos contra Cristo, que esto ya estará posteriormente en la obra de Nietzsche, que Dionisos no deja de ser, para mí Zaratrusta es un pre-Dioniso, ¿no? Es el último hombre previo a Dioniso. Entonces, dicho esto, que menuda chapa os he metido, y estamos solo en el principio, espero que disfrutéis este vídeo y que le deis apoyo porque es una currada que no veas. Aquí tenemos todos los libros y me tengo que leer aún más cosas porque para ponerme al día y he decidido hacer esta serie de vídeos en orden cronológico de la publicación de Nietzsche porque creo que su pensamiento está bien tenerlo así. Entenderlo así junto con un poco lo que le va pasando en su vida. Así que nada, si habéis aguantado hasta aquí, os beso todo y nada, que un besazo. Chao, chao.